Hola, hoy les voy a presentar una forma muy usual de definir funciones. Esto es definiéndolas por casos. Supongamos que tenemos definidas dos funciones f y g, obviamente cada una con su propio dominio. Y supongamos que tenemos dos conjuntos a y b ajenos, en los cuales las funciones f y g están definidas respectivamente, es decir, que el dominio de f contiene a y el dominio de g contiene a b. Entonces podemos definir una nueva función, la función definida por casos, de tal manera que para cualquier x en a unión b, h de x es igual a f de x si x está en a, y h de x es igual a g de x si x está en b. Ya hemos empleado esta forma de definir funciones por casos. Por ejemplo, usamos la función identidad de x y la función menos la identidad de x, que ambas tienen dominio en todo el conjunto de los reales, pero usamos a la identidad en el conjunto, digamos, el intervalo 0, infinito, cerrado por la izquierda, y usamos a la menos identidad en el conjunto B, que es el intervalo menos infinito, 0 abierto. ¿Sí? Estos dos intervalos A y B son ajenos. Y con todos estos ingredientes definimos nada menos que la función valor absoluto de x, ¿se acuerdan? Esto era la identidad en x, cuando x está en el intervalo 0 infinito, y menos x cuando x está en menos infinito 0. La forma más común de utilizar funciones definidas por casos es definirlas por tramos. Aquí A y B son intervalos. Digamos que nuestra función está siendo definida quizás en el tramo que viene de menos infinito a 0 y luego de 0 a infinito, cuidándonos siempre de que estos tramos no se intersecten, es decir, que pues digamos al final de un tramo quede abierto mientras que quede cerrado en el principio del otro tramo. Estas funciones por tramos también pueden ocupar más casos. Aquí solamente usamos dos, pero podríamos hacer algunas funciones que tengan 3 o más casos. El dominio de una función definida por tramos pues es simplemente la unión de los tramos en donde esté definida esta función, siempre cuidando que estos tramos sean realmente ajenos entre sí. Porque si en un descuido nuestra función está definida de dos maneras distintas en un mismo punto, pues no lo es. Entonces probablemente no es una función cuando tenemos el traslape de dos tramos de definición de la función. Entonces simplemente hay que tener mucho cuidado con eso. Y por otro lado, la imagen de una función definida por tramos, pues es simplemente la unión de las imágenes de estos tramos bajo las respectivas funciones. Definir por casos es un poquito más amplio que definir por tramos. Un ejemplo es esta función atribuida a Lejeune-Dirichlet, quien dio esta función. La función de Dirichlet en x vale 1 si nuestro x es un número racional y vale 0 si nuestra x es un número irracional, es decir, es un real que no es racional. Esta función es una muy mal portada, es una cuyo comportamiento es muy extraño, pero es un ejemplo también de cosas que pueden estar ocurriendo en las funciones o que pueden no estar ocurriendo entre funciones. En particular veremos más adelante, es una función que no es continua en ningún número real. Incluso un poquito más podemos decir sobre esta función. Para esta función, si ustedes quieren verla encima de un intervalo, digamos el intervalo 0, 1, ocurre que las sumas superiores en cualquier partición de este intervalo siempre van a valer 1, mientras que las sumas inferiores siempre van a valer 0. Por lo que el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores siempre van a tener distancia 1, es decir, este supremo y este ínfimo nunca se van a parecer. De modo que el área debajo de esto, que no es ninguna curva, pero sí es una función, pues no es una cosa calculable.